The law and the Constitution give the president the power to suspend immigration, and it was put here for the security of our country. And this goes beyond me because there'll be other presidents, and we need this. And sometimes we need it very badly for security of our country. El presidente Trump reaccionando en Nashville a la decisión de un juez federal en Hawái que impidió que entrara en vigor la nueva versión del decreto inmigratorio que impide la entrada o impedía la entrada de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, así como de refugiados a Estados Unidos por un periodo de 120 días. Uno de los argumentos para ese juez fue el contexto y tuvo en cuenta esto que dijo Donald Trump cuando era candidato. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. El juez Derek Watson tuvo esto en cuenta. Vamos a hablar con alguien que conoce el tema en profundidad. Luis Salgado es, además de ingeniero, abogado, especializado en temas de inmigración, ingeniero de MIT. Gracias, Luis, por acompañarnos. Con mucho gusto. El fallo del juez Derek Watson, juez de distrito en Hawái, Sí. es a nivel nacional, impide que este decreto entre en vigor y dice que la intención era claramente frenar el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Esto todavía no ha terminado. Correcto, esto es temporal y eventualmente habrá un juicio en que se decidirá finalmente si es constitucional o no, si va o no va. El presidente Trump decía anoche en Nashville que cualquier mal estudiante leyendo el estatuto diría que él tiene la autoridad para impedir quien entra a Estados Unidos. ¿Tiene razón el presidente Trump? ¿Las cortes, como él dice, están tomando decisiones políticas o esto tiene una profundidad mayor? El señor Trump sabe mucho de lo que sabe, que es de la empresa privada, es un gran empresario, pero no es abogado y los abogados sabemos que la Constitución es algo bastante elaborado, no es tan sencillo, igual que el sistema de salud tampoco es sencillo. Entonces, pues no, si fuera tan sencillo, pues la gente no estudiaría por años y años y años y no tendrían que tener una carrera increíble para poder ir a las Cortes y a la Corte Suprema. Tenemos el fallo del juez de Hawái, también un fallo de un juez en Maryland, quien hoy frenó la implementación de la medida, pero hay un precedente. Ya la versión original del decreto emitido el 27 de enero había sido frenada por una corte del estado de Washington. Ese proceso todavía avanza. Se equivocaron la primera vez, se equivocaron la segunda vez. Él dice de ir a la Corte Suprema, pero es otro problema bastante complejo para la Casa Blanca poder prevalecer. Correcto. El fallo de Hawái iría a la Corte Federal de Circuito número 9, que sería en California, es la misma que hizo el último fallo, y luego iría a la Corte Suprema, donde está 4 republicanos, 4 demócratas, lo más probable que sería un empate, y bajo las reglas judiciales, el empate en la Corte Suprema permite que permanezca en pie la decisión de la Corte de Apelaciones Federal, así que no vemos en este momento cómo es posible que pudiera ganar, asumiendo que, por supuesto, llegan a los méritos y fuera diferente, ¿no? Si se tiene en cuenta que ya hay un proceso en la Corte de Washington que no ha terminado, la Casa Blanca pidió más tiempo para presentar sus argumentos, ¿escogerían cuál caso van a llevar a la Corte Suprema, el más avanzado, o simplemente tendrán que ir con los dos? El caso de Hawái indica que la administración Trump pidió que se retirara el anterior acción ejecutiva para seguir con esta. O sea que solamente verdaderamente ahora hay una, que pueden haber varias decisiones, porque creo que ya hay una segunda en Maryland y creo que va a haber otra en otro estado, en Washington. Entonces sería la nueva, cuantas versiones de esa puedan ir a la Corte Suprema. Y lo que está claro es que esta decisión de un juez de distrito es a nivel nacional y por ahora este decreto que impedía el ingreso de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, de refugiados, eso por ahora no va a funcionar, no ha cambiado nada en el tema inmigratorio. Es correcto. Para esos 6 países nada ha cambiado. En este momento, con la incertidumbre que hay, ¿qué le aconsejas a quienes nos ven, quien tiene dudas sobre lo que está pasando? ¿Algún consejo en particular en este ambiente? Pues muchos de mis clientes me preguntan si deben viajar, inclusive hasta ciudadanos americanos me preguntan si deben viajar, porque temen que lo que vieron en televisión aquella vez, donde gente llegaba al aeropuerto de Nueva York y no los permitían entrar sin notificación, sin ningún proceso debido.
pudiera pasar, y me imagino que pudiera pasar, aunque yo creo que ya el señor Trump aprendió la lección en cuanto a migración, y por eso es que tenemos esta acción ejecutiva enmendada. Pero yo sería precavido, si no hay que viajar, pues mejor no viajar. Los ciudadanos no se les puede negar la entrada, que no sea que descubren algún fraude en el proceso de llegar a la ciudadanía, pero las acusaciones falsas siempre existen, así que si usted quiere ser precavido, no viaje. Veremos a ver qué ocurre. Luis Salgado, ingeniero, abogado de inmigración, acompañándonos para analizar este fallo, el fallo de la Corte de Distrito en Hawái, que tiene muy molesto al presidente Trump, pero que impide que este decreto, el segundo sobre el mismo tema, entre en vigor.